Hola, bienvenidos. Yo soy Daniel Vives Ego. Esta es una emisión más de Diversidad CDMX, que tenemos un tema muy inteligente que nos va a dar luz en esto que tenemos preparado el día de hoy para ustedes. ¡Hey! ¿Cómo están? Yo soy Johnny Carmona. Lesbianismo, feminismo, ¿qué son? ¿Van juntos? ¿Van separados? Hoy lo vamos a ver, porque más que un asunto de mujeres. Hola amigos, yo soy Sheila Ferrera y como siempre es un placer estar en sus hogares. El día de hoy los invitamos a que compartan la conversación con el hashtag de Diversidad CDMX en @capital-21 en Facebook, Twitter, Instagram y también vía telefónica. Y sin más, ¡comenzamos! A ver, niños, yo quiero poner aquí en la mesa dos palabras. Ok. Feminismo y lesbianismo. ¡Pum! Pareciera lo mismo, pero no. De hecho, creo que mucha gente puede pensar que una cosa va con la otra. y Exactamente. justamente no. Y no. O sea, creo que no se parecen. Creo que erróneamente la gente cree que tienen mucho que ver, pero, o sea, ya no están peleados. No, pero no. se complementan, son cosas pero muy también diferentes. pueden coexistir. O sea, pueden existir de manera aislada. O sea, Claro. es decir, puede haber mujeres heterosexuales feministas y puede haber mujeres lesbianas que el feminismo les Y venga puede haber mujeres guango. asexuales, feministas, que no tienen nada que ver el Exacto. tema de la orientación con el tema de la defensa de los derechos. Y puede haber mujeres feminazis Puede que ya haber- se pasan al otro lado. ¿verdad? Claro, que temas son muy extremos radicales. radicales. Puede haber Exacto. hombres feministas. Esto no es una También- cosa exclusiva también de las mujeres. hombres ¿no? feministas también. ¿Qué les justamente. parece si vamos a ver qué es lo que dice nuestra POC CDMX? Para ti, ¿qué es el feminismo? Es el derecho que tienen las mujeres a expresar sus ideas. Equidad de género. Es una práctica social. Es un movimiento que busca la liberación de la mujer. ¿Cómo definirías el lesbianismo? Pues no sé, es cuando a una mujer le gusta a otra mujer. Sería un gusto de una mujer hacia otra mujer. Es cuestión de preferencia, de gustos. Postura de preferencia sexual. Es una mujer que le gusta a otra mujer. ¿Por qué crees que es importante defender el lesbianismo y el feminismo? Pues cada quien tiene derecho a querer a quien quiere querer. Porque creo que la equidad de género es necesaria y no está funcionando. Pues por la desigualdad que ha habido, ¿no? Saber que tienes derechos, que también tienes obligaciones y que tienes un papel importante en la sociedad. Y bien, amigos, estamos claros que feminismo y lesbianismo son cosas diferentes. Pero ¿en qué puntos convergen y en qué puntos se separan? Para hablar más de este tema tenemos una invitada especial experta en este asunto. Bienvenida, Erandi Avendaño. ¡Bravo! Y justamente para que ustedes conozcan un poquito más acerca de Erandi, les comparto que Erandi Avendaño Serrano tiene 29 años. Es socióloga con formación en derechos humanos y feminismo latinoamericano. Ha colaborado también en la investigación, diseño y coordinación de proyectos para diversas organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción y defensa de los derechos de las mujeres. Erandi es lesbiana, es ciclista y también es antiespecista, que significa que es vegana. Bienvenida. Grandi, maravilloso tu nombre, ¿qué significa? El amanecer. Y vámonos en como Purépecha. en Purépecha. Y vámonos como el amanecer por el principio. ¿Qué es feminista? ¿Qué significa ser feminista? Pienso que durante el feminismo se han intentado marcar diferentes etapas, ¿no? Una primera etapa reconocida ya dentro de una historia feminista es el movimiento sufragista, que empezó a pelear por los derechos al voto de las mujeres. Sin embargo, yo creo que los análisis históricos pues marcan
a lo mejor un feminismo más empírico, más práctico desde las brujas, ¿no? Desde la época medieval en el que los conocimientos desarrollados por las mujeres eran como mal vistos. Bueno, Sor Juana Inés de la Cruz, que era poco menos que Fíjate que satanizada, eso ¿no? es bien interesante lo que acabas de poner, porque entonces podríamos empezar a quitarle tabúes a la historia, ¿no? Y justamente una mujer empoderada, una mujer en conocimiento, una mujer que sabía... Era peligrosa. Era peligroso y por eso decidieron así de, ¿qué le ponemos? ¿Qué mote le ponemos? Bruja, ¿no? Fue una cosa, una injusticia Se muy- demoniza, se muy sataniza, tremenda. ¿no? Todo Sí. lo que de alguna forma es diferente a lo que son las conveniencias de cierto grupo de personas. Sobre todo hombres, ¿no? Sobre todo hombres, pero eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Este movimiento es una lucha solamente por las mujeres? Principalmente sí, hay que decirlo y es importante. Las mujeres han sido el sujeto del feminismo desde que nació, digamos, ¿no? Claro que ha desarrollado acciones con hombres, por ejemplo. Sin embargo, las mujeres todas, o sea, incluyendo mujeres diversas, son, ¿no? Como el sujeto del feminismo. Sí, pero vaya, la pregunta enfocada ¿es la lucha solamente por las mujeres? Es decir, No, la lucha es por la igualdad. O sea, la lucha sí aspira a posiciones de igualdad, ¿no? Ok. Entre hombres y mujeres. De equidad, de Sí, género. Sí, sin embargo, pues la desigualdad manifestada así en toda la práctica cotidiana y en diferentes esferas, pues sí lleva a que se trabaje principalmente por los derechos de las mujeres. por los derechos de las mujeres, pero no solamente hecho por mujeres. Es decir, hay muchos hombres también que son feministas, porque vaya, hay muchas personas, como lo decimos independientemente de tu género, ¿no? Que se preocupan por pelear por los derechos de cualquier otro ser humano. En este caso, el feminismo habla acerca de defender los derechos de las mujeres, ¿correcto? O sea, no tienes que ser mujer, nada más queremos dejarle eso claro al público, porque hay muchos mitos, ¿correcto? Claro. Y creen que feminista solamente es una mujer y no. Hay una cosa muy interesante que tiene que ver con la historia de las brujas también, que es la historia oral, ¿no? O sea, la historia de las mujeres, como justamente ha sido invisibilizada y no ha sido nombrada en la historia, pues ha sido mucho el rescate que se ha hecho desde la época de las brujas, las sufragistas y todo, antes de que empezáramos a escribir ya como feministas, sí es historia oral sobre todo, ¿no? Y mucha de esa historia oral, o sea, lo digo ahora porque queremos ser protagonistas de nuestra historia, las mujeres, ¿no? Que eso es bien bonito. Y eso es muy bonito y es muy valioso tener los espacios. A veces cuando hablamos de espacios separatistas, o sea, espacios solo de mujeres, parece que estamos excluyendo a los hombres. Sin embargo, no, es un espacio para generar nuestros propios procesos que nos permitan protagonizar nuestra historia y así también poder lograr, además, en esferas más amplias, coincidir con otros movimientos, con hombres también incluso, o sea, entonces, como para no confundir, ¿no?, los espacios solo de mujeres como un acto de discriminación, sino más bien como un acto generador que permita. En retrospectiva, ¿tú cómo ves actualmente el movimiento? ¿En qué nivel se encuentran según tu visión? Creo que es una cosa compleja, ¿no? Hablando, por ejemplo, de las lesbianas, creo que, o de mujeres trans, es complejo porque pues el feminismo habla de feminismos también, ¿no? De muchas corrientes que están siempre en tensión y que ahora han tenido que sacar la cara juntas por problemáticas. ¿De género? Sí, como pues eso, que nos están matando, que nos están asesinando y que eso creo que es lo que ha logrado, sí, hacer coincidir al movimiento feminista, ¿no? Desde sus diferentes posturas. Una pregunta, perdón, es que no me queda todavía como, ¿no? Bien, claro. Exacto. Entonces, feminismo hablábamos que es una lucha de derechos, pero por otra parte también entonces es ser protagonistas, ¿no?, de nuestra historia como género, sí. Y por otra parte también es un espacio en el que se abre, ¿no?, como esta fraternidad para poder incluir, ¿no?, otras luchas, por así decirlo. Pero no ser o sea, no solamente el simple hecho de ser protagonista de tu historia significa ser feminista. O sea, repito, quiero que tener bien claro eso. Hay hombres entonces también que pueden ser feministas porque están luchando por los derechos de las mujeres. Un papá que quiere luchar por los derechos de su hija, un marido que está luchando por los derechos de su esposa, ¿no? O un hermano por el de sus hermanas, o cualquier persona que sea hombre por el de cualquier mujer, porque no tiene que ser tu familia o conocido para que tú valores los derechos de alguien, ¿no? Yo tengo una pregunta. Sí, bueno, perdón, No. solo una...
lo único importante es que las mujeres tendríamos que tener todas las posibilidades abiertas para luchar por nuestros derechos, ¿no? O sea, que las niñas de verdad sean escuchadas ahora con las necesidades que tienen ahora y no tenga que hablar un papá u otra persona por ellas, ¿no? O sea, digo, creo que es importante que hagamos un esfuerzo, que los hombres hagan también un esfuerzo por respetar y por dignificar la vida de las mujeres. Sin embargo, creo que tendríamos nosotras que estar en posibilidades de hacerlo, ¿no? ¿Cuál sería el gran reto justo, ¿no? del feminismo para no irnos a estos extremos, ¿no? En los que pues no haya ni respeto ni paz por ningún... O sea, Violencia práctica. Violencia, o sea, ya terminamos un entonces empellón también, es violencia. podemos también entonces caer, ¿no? Si no tenemos cuidado en esta cosa de estar siempre a la ofensiva y estar en esa actitud tan violenta, ¿no? Pero cuéntanos tú. Yo creo que eso tiene que ver también con una dinámica citadina que no ayuda a tener, digamos, serenidad, ¿no? Estamos todo el tiempo así como corriendo y en tensión. Y también tiene que ver con este sistema de desigualdad en el que las mujeres estamos abajo, todas las expresiones reconocidas como femeninas valen menos, ¿no? Entonces, y eso no quiere decir que solo permee como a los hombres, ¿no? Creo que todas las personas que hemos crecido con estas ideas, pues de pronto desarticularlas de nuestra cabeza cuesta un poco de trabajo y eso se manifiesta en prácticas discriminatorias, ¿no? Oye, lesbianismo y agresivas. ¿Es un movimiento del feminismo? ¿Podríamos poner esa como metáfora? El lesbofeminismo, digamos, es un movimiento feminista asumido por lesbianas. Creo que las lesbianas feministas hemos tenido coincidencia con dos movimientos, ¿no? Con el movimiento LGBTI y con el movimiento feminista, ¿no? Mucho más, o sea, pero al mismo tiempo creo que nuestras agendas han estado al margen de esos dos movimientos, ¿no? O sea, porque no necesariamente logramos coincidir con todas, o nuestras demandas no necesariamente son incorporadas a las agendas del movimiento LGBT y tampoco al feminista, ¿no? Sí, porque de repente las combinaciones pueden ser tales que haya mujeres heterosexuales, feministas, asexuales, lesbofóbicas. feministas, o sea, sí. ¿no? Tiene que gustarte de algo para Claro que tú que defiendas los derechos de... O sea, que digan los derechos de las mujeres, pero heterosexuales. Porque Que me gustaría entonces ya hablar entonces de derechos humanos, y no derechos de las mujeres o de los hombres, sino derechos humanos y que sean, ¿no?, iguales. Por eso causamos tanto miedo, porque tenemos tanta riqueza que además la gente no se detiene a estudiar, que por eso generamos miedo. Ahorita me acabo de quedar helada de eso. Bueno, y es que sí hay derechos de mujeres, ¿no? Porque hay condiciones que las mujeres tienen que los hombres no estamos hablando de un embarazo, punto, o sea, no es lo mismo. Lo que pasa cuando hablamos de los derechos de las mujeres y no en general de derechos humanos fue porque los derechos de las mujeres fueron reconocidos como derechos humanos tiempo después de la Declaración Universal de los Derechos. Por supuesto, si el voto fue, ¿no? El que en Estados Unidos el 30, aquí fue por el 40, si no me equivoco. O sea, me parece hace poco. Nuestros derechos reproductivos, por ejemplo, esta cuestión del aborto, ¿no? De no puedo hacer con mi cuerpo lo que a mí me convenga o lo que yo ¿Cuántas mujeres necesite? en la cárcel por un aborto? Es que es creo que al final inaudito. tenemos tantas dudas, tú disculparás, No, está porque bien. es un movimiento muy joven. Sí, ¿no? también. Al final lo que hablabas de que el pedir el voto, el exigir el voto, pues al final es del siglo pasado y ni siquiera de inicios, ¿no? Pero O va sea, agarrando cada vez más fuerza, ¿no? Sí, claro. Nos encantaría poder hablar contigo muchísimo más. Pues sí, pero cuéntanos tus redes, dónde podemos apoyar, seguir, preguntar, abrumarte con tantas dudas. Las personas también que te contacten en les casa. puedo dar el Twitter, es @eracoli. Ok. Y bueno, ahí estoy siempre como... Ok. En Twitter. Las personas que no tengan Twitter, perdón, algún correo o teléfono ¿Alguna asociación lesbofeminista a la que tú recomiendes? que o puedan que- asistir en alguna dirección. Por ejemplo, yo he colaborado con el Closet de Sor Juana, que están como en las redes para también responder dudas específicas sobre el Excelente. movimiento Pues lesbofeminista. va, muchísimas gracias. Gracias por venir. Muchas gracias. Erandi, muchas gracias por Gracias por darnos venir. muchas Gracias. Muchas gracias. en este programa. Y bueno, pues allá en casa recuerden con hashtag #DiversidadCDMX, compártanos sus dudas y comentarios y nosotros los vemos al regreso de esto. ¡Bravo!